En el Antiguo Testamento de la Biblia existen referencias específicas, aunque no muy comunes, acerca del contacto de los humanos con seres espirituales, no asociados con Dios. Algo parecido al opuesto de los ángeles, quienes llevan a cabo la función de entregar mensajes de carácter divino al mundo que conocemos. Estas, llamemos conexiones, son claramente abordadas por el texto bíblico, en todas ellas condenando a aquellos que las busquen personalmente o que lo hagan a través de alguien capaz de invocar esos seres espirituales antagonistas. Deuteronomio 18:10. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Levítico 26. Y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona, y la cortaré de entre su pueblo. Santificaos pues, y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. La indicación de Jehová es clara. La revelación divina proviene de Él, y ya sea directamente, como cuando se le apareció a Noé o a los patriarcas, o a través de ángeles que entregaron mensajes, a lo largo del texto bíblico, su voluntad es dada a conocer. Pero utilizar magos o adivinos que intenten emular o conseguir esa comunicación está prohibido. Un hecho importante es que en los textos citados, y los demás que se encuentran en la Biblia, Jehová no niega que existan esos seres espirituales, tampoco que las personas sean capaces de comunicarse con ellos. Y es tal el castigo que implica la transgresión de su mandamiento, que nosotros como lectores enseguida comprendemos que esos seres espirituales son reales y que es alcanzable contactarlos. Aún así, el texto bíblico a lo largo de su contenido no explica específicamente la prohibición o el peligro que implica hacerlo. Como indicamos al inicio, una de las grandes ideas que Jehová plantea con esas prohibiciones es que la revelación divina proviene de Él, a su voluntad, y por tanto, forzar esa comunicación con medios propios abre una conversación muy compleja. Un resumen podría ser que Dios establece medios y métodos correctos para enviar mensajes, y la consulta a adivinos o magos implican ser infieles a Él, puesto que buscando otras respuestas, las personas utilizarían medios inapropiados para, según ellos, alcanzarlas. Isaías 8:19. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos, que susurran hablando, responded. ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Esa noción es la que Jehová busca que todo su pueblo persiga. Dios es el Dios de los vivos, no de los muertos, y es a Él a quien deberían consultar. Abrir canales de comunicación a través de adivinos en la concepción bíblica implica que aquellos que del otro lado respondan, en definitiva, no serán seres amistosos, ni en concordancia con Dios. Esas puertas que se abran lo harán en todos los casos hacia lugares desconocidos y ante los ojos del Creador, condenatorios. Un ejemplo sucede cuando el primer rey de Israel, Saúl, había desobedecido gravemente a Jehová y como castigo su presencia se apartó de él. Desesperado porque no sabía qué hacer, pues ya no había respuesta de Jehová cuando quería consultarlo, decide buscar a una adivina que le ayude a llamar a un profeta muerto. Sin ahondar más, tras la consulta, recibe la noticia que al día siguiente él y sus hijos morirán. Primero de Crónicas 10:13. Así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó y porque consultó a una adivina, y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató, y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. En el Nuevo Testamento, la concepción de seres espirituales antagonistas se narra de una manera más compleja, puesto que además de los casos que mencionamos, estos seres
poseían a las personas. En casi todos los eventos, siendo tormento para ellas a través de lastimar a la gente a su alrededor y cuando no quedaba nadie cerca, lastimándose a ellos mismos. Jesús el Mesías en los Evangelios se enfrentará a esta clase de seres. En todos esos casos tendrá éxito. Estos seres aborrecen a Dios, y sabiendo que los humanos portan la imagen de Dios en la tierra, los aborrecen también. En resumen, el escenario en el Nuevo Testamento es acerca no solo de preservar y destruir la imagen de Dios, el humano, sino también de dejar claro, a través de la liberación de personas atormentadas por esos seres, que con Jesús el Mesías en la tierra, su dominio sobre la humanidad, a través de la llegada del reino de Dios, se acercaba a su fin. Marcos 1:21. Y entraron en Capernaum y los días de reposo. Entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Capernaum se convertirá en la ciudad en la que Jesús pasará la mayor parte de su ministerio. Tal como lo vimos la ocasión anterior, en Nazaret había sido rechazado y casi asesinado. Y no necesariamente porque en Capernaum encontrará una fe sin igual, sino también porque es parte de una profecía escrita. Isaías 9:1. Pues al fin llegará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Otro motivo sería que Galilea, Capernaum, se ubicaba en una ruta comercial llamada Vía Maris, y existiría un gran flujo de personas que podrían escucharlo y luego esparcir sus enseñanzas. Entonces en Capernaum, ciudad donde no lo habían visto crecer ni conocían a su familia, Jesús aprovechó la ausencia de tal prejuicio que tuvo en Nazaret y enseñaba en las sinagogas. Cuando el texto indica que enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, es una mención que sucede varias ocasiones a lo largo de los evangelios, pero en ninguna de ellas el texto desenvuelve la expresión. Por tanto, existen varias posibilidades que lo explican. Las palabras de Jesús eran llenas de compasión, amor y verdad. Esto contrastaba con la rigidez y formalismo de los escribas, quienes repetidamente eran percibidos como alejados del pueblo. También que en el caso de los escribas, sus enseñanzas se ligaban a la tradición de la ley de Moisés, aislando casi totalmente el verdadero motivo y significado de la ley. Por ejemplo, Mateo 5:21. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. En esta porción, Jesús indica, oísteis que fue dicho. Jesús sabía que las enseñanzas se iban diluyendo cada vez más hasta hacer de la tradición una ley, sin que hubiera relevancia a la intención original de los mandamientos. También eleva el estándar de la ley, en la que su generación se había estancado. Es decir, en la mente contemporánea, los judíos asumían que el motivo por el que la ley había sido escrita era para no matar, y la transgresión ocurría hasta consumar el homicidio. Pero Jesús les recuerda que la ley no buscaba disminuir o castigar los asesinatos, sino fomentar la relación entre las personas, y mucho más entre los hermanos, al grado que los enojos entre ellos y las ofensas, como llamarse necios entre ellos, serían considerados una transgresión. La autoridad también venía de la expresión, pero yo os digo, en la que Jesús tomaba el rol de Dios para revelar o explicar el sentido correcto de la ley. Otra posibilidad es que mientras los escribas se enfocaban en detalles técnicos y debates sobre aspectos legales y rituales, Jesús ofrecía enseñanzas profundas pero prácticas que movían el corazón de las personas.
Su mensaje era accesible y dirigido para todos. Una mezcla de todo lo anterior podría darnos una fotografía de qué pretendían los escritores de los evangelios cuando hablaban de la autoridad con que hablaba Jesús, distinta a la de los escribas. Marcos 1:23. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Mucho se despliega dentro de apenas unos renglones. El hombre poseído le habla directamente a Jesús. Y es fascinante porque el ser que en ese momento posee al hombre sabe quién es. La expresión el santo, irónicamente, proviene de profecías dentro de la Biblia, ligadas al Mesías. Salmo 16:10. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. O Daniel 9:24. Para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos. La oposición que Jesús encuentra dentro de la sinagoga, y con certeza proveniente de un mismo judío, aquel hombre con el espíritu, revela la condición complicada de división y alejamiento de Dios de su propio pueblo. Al preguntar: ¿has venido para destruirnos?, el espíritu que le grita a Jesús le habla como sabiendo que el Mesías habría de llegar a castigarlo. Ese temor o reclamo se liga a otra profecía. Isaías 24:21. Acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto, y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Y serán amontonados como se amontona a los encarcelados en mazmorra, y en prisión quedarán encerrados, y serán castigados después de muchos días. Dividiendo la realidad, podríamos decir que existe el plano terrenal que conocemos y el plano espiritual que no vemos. En ambos existirá un juicio al final de los tiempos, en el cual, según Isaías, existirá castigo al ejército de los cielos, es decir, los seres celestiales o espirituales, pero también a los humanos. Este indicio es el que nos ayuda a identificar el contexto en el que los gritos de aquel hombre sucedían. La influencia de las fuerzas espirituales rebeldes a Dios ven su capacidad de amedrentar a los humanos amenazada. Marcos 1:25. Pero Jesús le respondió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. La autoridad de Jesús se ve reflejada en la manera en que el hombre es liberado del espíritu que lo poseía. No hubo forcejeo, discusión ni pelea. Tan solo su palabra fue suficiente para que huyera. Esta historia se cuenta también en el Evangelio de Lucas, donde se especifica que a pesar de la violencia con que se agitaba el hombre, no sufrió daños. Lucas 4:35. Y Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Uno de los elementos narrativos indispensables es notar que la violencia con que el espíritu abandona al hombre tiene que ver con que era necesario que hubiera evidencia de la liberación, que ésta había sido total y exitosa. También de notar la malicia o maldad que tales seres son capaces de ejercer sobre las personas. En este particular caso, el hombre poseído parecía que vivía habitualmente, puesto que acudió a la sinagoga en un estado normal y no alterado. Pero, en el instante en que recibió la orden de Jesús de salir de aquel hombre, mostró su verdadera naturaleza, agresiva y convulsiva. Por último, tenía que ser manifiesto para todos que no fue el hombre quien se liberó, o como consecuencia del discurso de Jesús. Tenía que ser absolutamente claro que solo bajo la orden de Jesús, el Hijo de Dios, pudo producirse la liberación. Marcos 1:27.
Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Dentro de la literatura secular, el historiador Flavio Josefo menciona a una persona llamada Eleazar, cuya ocupación era liberar a gente poseída por espíritus. En su caso, él utilizaba un anillo particular y la recitación de conjuros aparentemente ligados al rey Salomón. Sucedían en ceremonias e incluían a testigos que pudieran confirmar la liberación exitosa en la ceremonia. Es decir, en tiempos de Jesús, las liberaciones de personas eran un tema conocido. Y justo por eso es que el asombro a lo que hizo Jesús es mencionado. Puesto que, mientras Eleazar incluía parafernalia que hiciera evidente su acto, Jesús necesitó solo su palabra. Y de ahí deriva la admiración de los asistentes. Nunca habían visto a un hombre que tan solo con su palabra pudiera someter a seres espirituales antagonistas. En conjunto, la autoridad con que enseñaba Jesús y el acto que vieron ejecutar reflejaba todo lo que los escribas debían ser, pero no eran. Aunque después Jesús sería acusado de que esas liberaciones las haría no en nombre de Dios, sino del adversario por excelencia, la realidad es que las personas que presenciaban esa clase de eventos sabían que la única manera en que Jesús podría llevarlos a cabo es que Dios estuviera con él. Marcos 1:29. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés, con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó. E inmediatamente le dejó la fiebre, y ella le servía. Para el caso de la suegra de Pedro, aunque pareciera un milagro más, en este evento el contexto cultural judío lo es todo. La fiebre que sufría la suegra de Simón Pedro era conocida también como fiebre ardiente. Como parte de la literatura judía existe un documento llamado el Talmud, y en ese documento la fiebre ardiente se describe como una condición que requiere atención médica o ritual, y se asocia con el sufrimiento físico. También se menciona en discusiones sobre curaciones y remedios. Uno de los remedios que propone el Talmud es la utilización de un cuchillo hecho totalmente de fierro, amarrado al pelo, entre otras cosas. Pero luego, en los días sucesivos, se recitaría el Éxodo 3, versículo 2, luego versículo 3, y el último día el versículo 4. Finalmente, una especie de conjuro con el que se alcanzaría la recuperación física de la persona. Más allá de hablar del remedio, lo que el autor del texto busca es demostrar que Jesús y su autoridad llegaron, mediante sus milagros, a erradicar prácticas casi supersticiosas y sobreponer el poder de Dios que a través de Jesús había llegado al mundo, trayendo consigo sanidad y liberación a las personas que creyeran en él. Isaías 35:4. Decid a los de corazón apocado: esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Sumando estos dos eventos, el mensaje continuó entregándose a lo largo del mundo contemporáneo de Jesús. En la ciudad que creció Nazaret fue rechazado, y luego adoptó Capernaum como un lugar importante dentro de su trabajo como maestro itinerante. El mensaje de Jesús es claro, y después de haber sido bautizado por Juan, su labor no se detendrá. Al menos 4 discípulos lo acompañaron en estos eventos, y en los versículos siguientes Jesús servirá una y otra vez, llegando a cumplir su obra. El reino de Dios ha llegado. Jesús el Mesías representa el orden restableciéndose dentro de un mundo lleno de caos, sanando enfermos y liberando a personas de espíritus que los oprimen.
Las fuerzas celestiales antagonistas tienen que replegarse, puesto que Jesús, siendo totalmente humano y totalmente Dios, tiene el poder y autoridad para que le obedezcan.